¿Alguien está grabando la clase? Ah, ya, perfecto. Tengo que preguntar a la gente que no me deja. Ya. Ahí. Entonces vamos a ver el caso 3. Bueno, ustedes tienen el documento de referencia, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ir al... Ahí. Ahora. Y aquí está el enunciado del caso 3. Este es el mejor que ustedes lo tienen en su apunte. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestra red y queremos evaluar. En este planteamiento nos dan las características de la red y nos piden, en este caso, nos piden, bueno, aquí nos piden, uno, nos piden las magnitudes en transformadores de corriente R2 para falla trifásica. Después nos piden el punto 2, magnitudes en transformadores de corriente magnitudes amperes de la corriente, no. Fase A, magnitudes de transformadores de corriente, fase A de R4 para falla monofásica tierra. El punto 3 nos piden corriente en R3, para falla trifásica en el MIRB. El punto 4, corriente en fase A de R1 para falla monofásica tierra en el generador. Y finalmente nos piden el punto 5, que es corriente en fase A de R4 para falla bifásica tierra en primario de Tecón. Ahí tenemos nuestro planteamiento del problema. Entonces aquí, en este problema, recordemos, tenemos el paso 1, valores base. En este caso nos pide usar potencia base de 30 MB. Y por lo tanto, debemos calcular el voltaje base, la corriente base y la impedancia base
en las zonas que yo tenga identificadas de esta red. Ahora, ¿cómo se definen las tensiones base en la red? A partir de la inspección visual del circuito. Y por tanto, ¿qué nos dice? Nos dice el voltaje base que debemos usar, 66 en la barra 1. Por tanto, nos están pidiendo trabajar con 66 en esta zona. Pero la barra 1 se conecta a través de la línea con la barra 2. Por tanto, toda esta zona tendrá 66 kilos. Y por tanto, hablamos de una zona 1 en 66. ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos a un trafo. En el trafo, lo que vemos es que este trafo pasa de 66 a 13,8. Por tanto, aparece una segunda zona, que es la zona de 13,8. ¿Hasta dónde llega esta zona? Hasta que nos encontramos con otro transformador. Voy a ir por la parte superior. Fíjense, por la parte superior llego al transformador T4, que es 13,8 a 6,3, y por tanto aparece la nueva tensión base de 6,3. Terminé en la zona superior, me voy a la zona inferior. Aquí estoy en 13,8. Llego al transformador T3, 13,8 a 6,3. Se mantiene entonces la tensión base de 6,3. Estoy listo para este lado. Vamos para allá. Llego aquí, llego a este trafo. Dice 13,8 a 4,16. Y por tanto aparece una cuarta zona, que es la zona de 4,16 kV. Con la definición de las tensiones base, ¿cómo calculamos la corriente base? La corriente base la calculamos como la potencia base partido por raíz de 3 veces el voltaje base. Y por tanto, con la potencia y el voltaje calculamos la corriente base en cada zona. ¿Cómo calculamos la Z base? La Z base la calculamos como el voltaje base al cuadrado partido por la potencia base. Y por tanto, para cada tensión, calculamos entonces la impedancia base. Y por tanto se define el valor de voltaje, corriente e impedancia en cada zona. A partir de este procedimiento. ¿Dudas respecto de eso, por favor? De este procedimiento, de este cálculo. Tenemos entonces los valores base. Valores base que, insisto, ya están definidos. Vamos al paso 2. Cálculo por unidad. En el cálculo por unidad dijimos, debemos calcular los parámetros según los cálculos que nos piden realizar. Si nos pidieran solamente falla trifásica, trabajamos con la secuencia positiva solamente. Pero resulta que nos están pidiendo falla monofásica y falla bifásica tierna. Por tanto, aquí debemos calcular los parámetros de secuencia positiva, negativa y parámetros de secuencia cero. Y por tanto, aquí partimos con el SEN. Con el SEN. En el caso del SEN, X1 es igual a X2. ¿Cómo calculamos la reactancia del SEN? La potencia base dividido por la potencia del cortocircuito trifásico. Y tenemos la expresión para el cálculo de la reactancia secuencia positiva y negativa. Es al revés, profe, ¿no? ¿Ah? Es al revés, la potencia trifásica partida por la potencia base. No. Es la potencia base partida por la trifásica. Okay. ¿Sí? Si fuera al revés, aquí podría ser. Claro, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos la X0? 3 partido por la potencia de cortocircuito monofásica tierra, dividido por la potencia base, menos 2 por X1. X1 la calculo, conozco la monofásica, conozco la potencia base y hago el cálculo. Y aquí, por favor, recuerden, la potencia monofásica es menor que la trifásica. Por tanto, X0 tiene que darme mayor que X1. Si me da menor, es la que me estoy equivocando. Ahora, tenemos en consecuencia el cálculo de los parámetros de secuencia positiva, negativa y cero. Esto ya lo habíamos visto en el caso número 2. Después, el trafo, los trafos. En el caso de los trafos, X1, trafo T1, ¿cuántos transformadores hay? 1, 2, 3, 4 transformadores. T1, T2, T3,
T4. Partimos con el T1. Sabemos que X1 es igual a X2 igual a X0. Los parámetros de secuencia son los mismos. ¿Y cómo calculamos los parámetros? La reactancia del trafo por unidad por la potencia base partido por la potencia nominal del transformador. Y eso, además, corregido por el voltaje de placa partido por el voltaje base al cuadrado. Como en este caso los voltajes de placa de los trafos coinciden con los voltajes base, no debemos hacer corrección por voltaje, solamente por potencia. Y por tanto, tenemos la expresión para el transformador T1, transformador T2, transformador T3 y T4. ¿Cuál es el único detalle aquí? Debo tener cuidado respecto a si el trafo tiene o no tiene una reactancia de puesta a tierra. Entonces yo digo, T1, ¿tiene una reactancia de puesta a tierra? No hay. Vamos al T2. T2, ¿tiene una reactancia de puesta a tierra? No. Tampoco. T3, aquí está. Sí. Fíjense, tiene una reactancia de 10 ohms. Por tanto, en el caso del T3, debo calcular la reactancia de la puesta a tierra. ¿Cómo la calculo? La reactancia en ohm dividido por la Z base. Pero por favor, ¿cuál Z base? La Z base de la zona donde está ubicada la reactancia. La reactancia no está conectada a la parte del delta, está en la estrella. ¿Dónde está la estrella acá? Fíjense, la estrella delta. La estrella, aquí está la reactancia. Aquí se puede conectar. ¿En qué lado está entonces? En 13,8. 13,8 en la zona número 2. Por tanto, se divide por la Z base. Ahora, ¿cómo elijo la Z base? Básicamente por la zona donde está ubicada la reactancia. En este caso, insisto, tenemos la reactancia que tiene que estar conectada a la estrella. En la delta no se puede conectar. Esta va en la estrella tierra. La estrella, ¿en qué lado está? En el lado primario. ¿Y el primario en qué tensión está? En 13,8. Para el caso del T4, no hay reactancia. Y por tanto hemos calculado, aplicando este procedimiento, la reactancia de los transformadores. ¿Qué nos queda ahora? El 2,2, 2,3. Las líneas. Aquí, ¿cuántas líneas tengo? Fíjense, L1, L2. Y no hay más. Por tanto, aquí tengo que calcular L1, L2. ¿Cómo calculo la reactancia de la línea? La reactancia de L1 será la reactancia de L1 en ohm dividido por la Z base. ¿Cuál Z base? La Z base de la zona donde está ubicada la línea 1. La línea 1, ¿dónde está ubicada? En el lado de 66. O sea, la Z base 1. La línea 2, XL2, es la XL2 en ohm dividido por la Z base. La línea 2, ¿dónde está ubicada? Está en la zona de 13,8. O sea, la zona 2. Por tanto, será Z base 2. Por favor, duda respecto a este procedimiento. La secuencia, como ustedes se dan cuenta, se repite. Aquí tenemos un procedimiento que es sistemático respecto de cómo abordar. Fíjense en el caso de las máquinas. Máquinas. ¿Qué máquinas tenemos acá? Tenemos el motor de inducción, motor bobinado. Tenemos el motor sincrónico 1, motor sincrónico 2 y tenemos el generador. ¿Cómo calculamos la reactancia en las máquinas? Aplicando la misma expresión que los trafos. Por tanto, será la reactancia de la máquina en por unidad por
corrección por potencia. Arriba, la potencia base, abajo la potencia de la máquina. Y después, corrección por voltaje. El voltaje de la máquina partido por el voltaje base al cuadrado. Y por tanto aquí, por favor, el mayor cuidado, ¿dónde está? En verificar que el voltaje de placa de la máquina coincida con el voltaje base. En este caso, fíjense, tenemos en el MS1 416, voltaje base 416. Por tanto, en el MS1 no hay corrección por voltaje. En el MS2, ¿qué voltaje de placa tiene? 416. Y el voltaje base en esta zona es 416. Por tanto, tampoco hay. El generador, fíjense, 6 kilos. Y esta zona está en 6,3. Aquí sí hay que hacer corrección por voltaje. 6 partido por 6,3 al cuadrado. En el caso del motor de inducción rotor-movilado, fíjense, 6. Y el voltaje de esta zona es 6,3. Por tanto, aquí lo que vemos es que en el motor de inducción, rotor bobinado y en el generador, debemos hacer corrección no solamente por potencia, sino que también por voltaje. Y aquí, otro aspecto que también es importante tener presente, es que en las máquinas no siempre uno conoce la potencia en MVA, también la puede conocer en megawatt. Por tanto, aquí, como aquí va potencia base partido por potencia de la máquina, va el S. Por tanto, hay que verificar cuando haga corrección por potencia que la potencia de las máquinas está en unidades de MVA. Fíjense, MS1 está en kVA. Por tanto, aquí hay que tomar los 2580 y dividirlos por 1000. Será 2,58. ¿Se dan cuenta? Aquí, si uno es reflexivo y pone potencia base 30 dividido por 2580, murió. Hasta ahí no va a llegar el cálculo. ¿Está bueno? Entonces, aquí, fíjense, motor sincrónico 1, kVA. Tenemos que dividir por 1000. Motor sincrónico 2, kVA. Hay que dividir por 1000. Generador, está en MVA. Aquí no hay problema. Motor de inducción rotor-movilado está en MVA. Por tanto, aquí también hay que ser cuidadoso en el cálculo del motor sincrónico 1 y 2, básicamente por la problemática, ¿cierto?, de la unidad. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Estos son los cuidados en el cálculo por unidad. Los cuidados que hay que tener presentes. ¿Sí? Con eso, ya, ¿cierto?, podemos, en consecuencia, ya definir lo que respecta a los cálculos en por unidad. ¿Y si Duda respecto de eso? has estado en Watt? Si supongamos que el MS1 me dice Ahí está en kilo. 2580 kilowatts. Para recordar. ¿Sí? Aquí lo que debo hacer es pasar eso a MVA. Por tanto, la potencia del MS1 será igual a 2,58 megawatts dividido por el factor de potencia del motor. Y por tanto, si yo tengo que enfrentar este cálculo, me aparece la potencia en kilowatt o megawatt, debo tener la información del factor de potencia. Si el factor de potencia no me lo dan, el factor de potencia de un motor típicamente está en 0,84. Si es que tuviese que aferrarme a algo, digamos, si es que no está el tal. ¿Sí? Ah, ya, se asume. ¿Ah? Se Se asume. asume un valor estándar, un promedio de 0,84. Ah, ¿Sí? Si es que no se da ese factor de potencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos nuestro planteamiento. Tenemos el paso 1, valores base, el paso 2, cálculo por unidad. El paso 3, ¿cuál es? Dibujar los diagramas de impedancia. Y aquí, por favor, el diagrama de impedancia secuencia positiva ya lo hemos desarrollado varias veces, incluso lo vimos en C. ¿Dónde está el problema acá? El problema aquí está en la secuencia 0. Y por tanto, ¿en qué parte está el problema de la secuencia 0? En los tráficos, principalmente en los tráficos. Y por tanto,
Fíjense. Ahí está. Tráfico T1. ¿Qué conexión tiene? Delta estrella aterrizada. Por tanto, ¿cuál es el circuito de secuencia 0 acá? Tengo abierto el lado de la delta, tengo la reactancia del trafo y aquí cerrado. Y aquí irían, entre esos dos terminales, la impedancia de la encuesta eléctrica. Como no hay impedancia, queda cuesta. El trafo T4, ¿cómo está? Delta estrella aterrizado, por tanto está abierto en el lado de la delta, tengo la reactancia del trafo y aquí a tierra, puenteado porque no hay reactancia de puesta a tierra. En el caso del transformador T2, estrella aterrizado delta, el secundario aquí, o el primario, está abierto y por tanto aquí tengo la reactancia a tierra y ahí está puenteado. Acá, fíjense, estrella aterrizado delta pero con reactancia. Es igual que esta, pero hay que intercalar la reactancia neutra y por tanto será reactancia del trafo, abro los puntos, tierra y aquí 3. incorporo la reactancia, pero por favor, 3 por X. Donde la XN la hemos calculado recién por unidad que está. Ahora que ustedes podrían poner, no sé, asterisco 3, para acordarse que después cuando tomen ese valor, tienen que intercalarlo, ¿cierto? Multiplicado por 3. ¿Sí? Y por tanto, a partir de este planteamiento, tenemos entonces nuestro circuito aquí no tengo ninguna parte. Aquí está el cálculo. Tenemos, fíjense, los valores base de voltaje, los valores base de corriente. Entonces fíjense. Entonces fíjense, tenemos los valores de los voltajes base que están aquí. Después calculamos la corriente base empleando esta expresión, corriente base en cada zona, y finalmente, con el voltaje base al cuadrado partido por la S base, calculamos la Z base en cada zona. Y después, cálculo en por unidad. Fíjense que aquí no está el desarrollo. Aquí ya aplicamos el procedimiento. Por tanto, aquí ya se entiende que este es un paso intermedio. Ahora, por favor, yo lo hago así. Pero si a usted le acomoda, ustedes pueden poner todas las expresiones como gusten. Es una decisión de ustedes. Ustedes tienen que buscar lo que más se les acomode. ¿Sí? Yo lo hago en un Christmas, así, directamente. De hecho, ya ni pongo las expresiones, porque ya tengo a flor de piel, digamos, como tatuado este tema. ¿Me explico? Entonces, eso es un aspecto importante. Cuando ustedes sean capaces de hacer este cálculo así tal cual, es porque ya el tema de impunidad está resuelto. Ya no es tema. ¿Se entiende? Es un tema que ustedes tienen que irlo definiendo, pero por favor, es una opción. Ustedes, si a ustedes todavía no les acomoda hacerlo así a lo bestia,
Si lo que quieren es hacerlo pasar pasito a pasito, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? Ahora, lo que sí es importante es que todos estos cálculos que hemos hecho acá están ahí descritos. ¿Y cuál es la estrategia de cálculo de cada elemento? Tenemos entonces los parámetros. Pasamos al paso 3, que es el diagrama de impedancia. Aquí tengo el diagrama de impedancia de secuencia positiva. Tenemos el CEN, los dos motores, el motor de inducción, el motor bobinado y el generador. Y aquí, por favor, recuerden, dibujamos los elementos, ponemos cada elemento. Ese es el paso número 1. Paso número 2, dibujamos, ojalá con otro color, dónde están las protecciones. Después, ¿cuál es el paso 3? En azul, entre paréntesis, pongo la reactancia de las ramas. Y el paso 4, que también por favor es optativo, defino la reactancia equivalente. Defino la A, la B, la C y la D. Podría elegir otra letra, también. Podría elegir la E aquí, la F aquí, la H aquí, la J aquí. Yo puedo plantear cuántas letras desee. Ahora bien, normalmente cuando la red no es tan compleja como en este caso, basta, ¿cierto?, con poner las letras principales asociadas a la barra, ¿cierto?, que comunica todas las ramas de la red. Cuando la red es un poquito más compleja, como en el caso 4, ahí conviene ayudarse con más letras. ¿Sí? Ahora, calculamos la A. ¿Cuánto vale la A? Fíjense, ¿qué es la A? Si me paro aquí y miro hacia adentro, tengo esta rama y esta rama que están en paralelo. La B. Veo esta barra. ¿Qué veo? Esta rama, esa rama y la rama de arriba en paralelo. La C será la rama del CEN, la rama del motor sincrónico y la rama del generador en paralelo. Y finalmente, la D será la rama del CEN, del motor de inducción autobobinal y del generador en paralelo. Ahora, aquí en el paralelo, que les comento, es conveniente, pero ustedes tienen que buscar su estrategia. Calcular la suma de los inversos y el resultado invertido. Por tanto, en ese contexto, la A, por ejemplo, la A será 1 dividido por 1,3952 más 1 dividido por 0,7233 más 1 dividido por 1,0693. Y por tanto el cálculo es mucho más expedito numéricamente hablando, más que hacer el paralelo de 2 y el resultado hacer el producto partido por la suma. ¿Sí? Por tanto aquí esta es una sugerencia. De nuevo, ustedes tienen que buscar su comodidad, qué es lo que les es más cómodo, qué es lo que les hace más llevadero. Ahora, tenemos la secuencia positiva y negativa. ¿Cómo es la secuencia cero? Las fuentes las saco. Y aquí puenteo. Puenteo aquí, puenteo acá, puenteo acá, puenteo aquí, puenteo aquí. Dependiendo de la conexión. Las máquinas están todas conectadas a tierra. Por tanto, hago el puente directamente. Y el único elemento diferenciador tiene relación con los transformadores. Donde ahí tengo que aplicar el modelo que recién dibujamos, ¿cierto?, para la secuencia cero. Y por tanto, para la secuencia positiva y negativa tengo esa. Y para la secuencia cero tengo el circuito respectivo. Ahora aquí también quiero aprovechar de comentar. Fíjense que yo arriba definí la A para la secuencia positiva. Bueno, aquí también puedo definir la A para la secuencia cero. Fíjense, si me paro aquí, la A. Aquí me paro. Profesor, consulta una duda. ¿Usted a la secuencia negativa aplicó el tema de los trafos ahí? No, en la secuencia negativa es la misma que la secuencia positiva.
Ya. La única diferencia es que no está la fuente. Ah, ya, no, ya. Ya, sí, ahí está. Sí que me confundió. Sí. Este circuito, o sea, nosotros aquí, basado en el mínimo esfuerzo, Sí. no dibujamos la secuencia negativa. Ah, sí, por eso. La secuencia negativa sería igual que esta, Pero con sin la fuente fuente. cortocircuitada. Por tanto, uno en realidad, como utiliza la reactancia equivalente, lo que uno hace, ¿cierto?, es trabajar solamente con la secuencia positiva. Sabemos que la secuencia negativa va a ser igual, Sí. en términos de la reactancia equivalente. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense, el A está arriba, por tanto el A0 será este. El mismo punto. Si me paro aquí, la rama de arriba está abierta. Sigo para acá entonces. Aquí está abierta. Por tanto me queda solamente esta rama. Por tanto A0 será eso a eso. Y eso me da 5,0901. Después, la B. Me paro aquí y miro para allá. Llego a la barra. Aquí está abierto. Aquí está abierto. Por tanto, lo único que me queda es la reactancia externa. 0,1125. Después, la C. Miro para acá. Fíjense, miro aquí. Llego a la barra, tengo esta rama y tengo esta otra rama. Ambas están en paralelo. Por tanto, la C0 será el paralelo de 0,1125 más la suma de estas dos. Y finalmente la D0, fíjense, que para aquí. ¿Qué veo acá? Llego a la barra y tengo esta reactancia en paralelo con esta. Por tanto, la D0 y la C0 son iguales. Ahora, ¿por qué las calculé? Porque puede que eventualmente las necesite. Consulta, ¿por qué no se ve también la rama de arriba donde está la proyección 2? Porque la rama está ahí. Ah, bien. Ahora, fíjate, yo me paro y si veo esta rama vista de esta barra, tengo 0,1103 más infinito. Por eso que está abierto. Ya. Pero si yo me paro aquí y miro para allá, Ahí tienen la- es distinto. Será eso más el paralelo estándar. Claro. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. Sí. Gracias. Dígame. Profesor, ¿podrán ver, por favor, el A sub 0? Claro, el acero, fíjense. No, así es no. Fíjense. ¿Se te arranca? Fíjense, esta es la acero. Por tanto, me paro aquí, por la parte superior está abierto. Por tanto, esta rama no aplica. Bajo, esta rama está Abierto. abierta. Por tanto, esta rama tampoco aplica. ¿Sí? Después, ¿qué me queda? Me queda solamente esta rama. Y por tanto, será en esta rama, estas dos están en Sí. 6. Y por tanto, es la suma. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos acá, insisto, el análisis, ¿cierto?, para la secuencia 0 en términos, ¿cierto?, de el cálculo, ¿cierto?, de las distintas componentes asociadas. Paso 3, listo. Y ahora empezamos con el cálculo. ¿Sí? Fíjense, magnitud en transformador de corriente de RD2. Falla trifásica. ¿Cómo es falla trifásica? Solamente la secuencia positiva. Por tanto, me voy a la secuencia positiva. Solamente me interesa. Fíjense, me están pidiendo el RD2. Aquí está el RD2. ¿Se alcanza a ver? Sí. Fíjense, aquí está el RD2. Por tanto, para evaluar corrientes en los transformadores hay que hacer una falla al lado izquierdo, una falla al lado derecho. La del lado izquierdo le llamamos F1, la del lado derecho le llamamos F2. Y por tanto, sabemos que cuando se trata de evaluar transformadores tenemos que plantear el siguiente esquema. Aquí tengo el trafo 2,
tengo la reactancia del lado izquierdo, XA, reactancia del lado derecho, XB, y la fuente. Y aplicando superposición, tenemos la I sub A y tenemos la I sub B, donde la I sub A es 1 partido por XA, la I sub B 1 partido por XB. Y por tanto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Calcular la reactancia. Por tanto, me paro donde está el transformador que me piden evaluar y miro para la izquierda. ¿Quién miro para la izquierda? Fíjense que la XA coincide con la C. Porque esa es la reactancia que estoy viendo hacia toda la izquierda. ¿Y cuánto vale XB? Me paro aquí y miro hacia allá. Coincide con la reactancia de la gama. 1,3952. Profe, perdón. Profe, Sí. un poquito atrás, lo siento, que estaba con una duda donde el compañero igual preguntó por la sub-0. Estuve revisando la sub-0 y no me dio el valor. ¿No? En el diagrama de impedancias. Veamos. ¿Por qué no me dio? Porque la XN no me dio tampoco al multiplicarla por 3. El valor de XN de 1.5753 lo multipliqué por 3 y no me da el valor exacto. Tengo una diferencia menor. A ver, veamos. 1,5753 por 13. Eso me da 4,7259. Correcto, y acá me da 47529. Y al sumarlo con la otra impedancia al lado, no me da la impedancia de la sub-0. Gobiernote. ¿No? Porque me da una diferencia. 4. Ah, claro, dislexia.com. Está de red. Tiene toda la razón. El valor final está bien, sí, pues, pero no. Y si yo sumo eso más 0,3643, eso me da 5,09. El resultado está bueno. Correcto, el resultado está bueno. Aquí pero está mal ese pillado. valor que, claro, puede generar una Y confusión. la secretaria escribió mal el Igual Se sería le acompaña, ¿no? Sí, usted tiene razón, hay un problema de dislexia, pero el resultado está bueno. Sí. Entonces, ¿le repetieron? Sí, gracias. Entonces, fíjense. Buena. Entonces, continuando con nuestro tema. Estáis bien. Gracias, Wilson. Ahí está. Entonces, fíjense. Tenemos nuestra protección F1, F2. Aquí está la XA, la XB, la XA coincide con la C. Y por tanto, la XA, la C, vale 0,1272 por unidad y la XB vale 1,3952 por unidad. Por tanto, de aquí obtenemos que la I sub A es 1 partido por 0,1272 y que la I sub B es 1 partido por 1,3952. Ahora, ¿qué decimos entonces? Si la falla es F1, si la falla es aquí, ahí ocurre la falla. ¿Qué es lo que vemos? La I sub A se va directo a la falla, no pasa por el transformador de corriente. Pero la I sub B, al irse a la falla, pasa por el transformador de corriente. Por tanto, para la falla F1, la corriente que pasa por los TC corresponde a I sub B. Si la falla es F2, ahora hacemos al otro lado. Si la falla es aquí, ahí tengo la falla. La I sub B se va a la falla, no pasa por el TC. Pero la I sub A se va a la falla pasando por el transformador. Por tanto, para falla F2, la corriente del TC es igual a I sub A. Y tengo las corrientes a las cuales se ve sometido nuestro lindo transformador de corriente. Ahora, por favor, estas son corrientes por unidad. Para pasarlas a amperes hay que multiplicar por la corriente base,
que en este caso es la corriente de la base 2, porque está en 13.8. Y eso es lo que está desarrollado aquí. Con todo cariño, bien ordenadito. Fíjense, equidad C, XB, reactancia de la rama. Y su A, la inversa, y su B, la inversa. Para falla F1, la corriente que pasa por el TC es la corriente, en este caso y sub B, por la corriente base 2 me da 899,54. Esa es la corriente que pasa en la fase A, B y C del transformador de corriente. Por el contrario, si la falla fuera F2, me da la corriente I sub A por la corriente base y me da 9.867. Por tanto, ¿cuál es la máxima corriente que estaría pasando por los 3 TC? ¿Y qué debo hacer yo después? En un par de semanas lo vamos a ver. Debo comparar esto con la corriente máxima que soporta el transformador y que es 20 veces la corriente nominal primaria del transformador. En el caso del transformador de 2, ¿cuál es la corriente del TC? ¿Sí me da el color? Sí, lo tengo ahí. Sí, los transformadores de corriente del 2, ¿cuál sería? 300. Ahí la tarde. 5,300. Ah, 5,300. Entonces esto será 20 por 300. Y esto me da 6.000 amperes. ¿Y cuánto están pasando aquí? 9.000. Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esta corriente lo que va a hacer, al ser mayor que la máxima, es que va a saturar el transformador. Ahí se refiere al núcleo de protección, que es 5P20, 10P20. Este sería 5P20, 20 veces la corriente del Claro. Entonces aquí, ¿qué hacemos entonces? Esto no lo podemos permitir. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos el TC. Lo cambiamos a una relación que me asegure de que esta corriente no me va a saturar. En este caso tendríamos que usar un transformador de 500 a 5. Por tanto, ahí me estoy adelantando un poco la jugada. Por tanto, esto tiene un sentido, esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Verificar si los transformadores de corriente operan con saturación. Porque si es así, tenemos que sí o sí cambiar. Ahora, tenemos corriente en los TC de R2. Profe, Dígame. usted una vez clase porque había una resistencia por tierra que limitaba la corriente a tal y una y ya. Y como si no me recuerdo que la calculó con 400 amperes. No tiene nada que ver con eso, ¿cierto? No. Con el TC. Hoy lo entendí, no. Que en clase usted dijo que había una resistencia por esta tierra que Sí. limitaba la corriente, ¿cierto? Claro, pero la falla monofásica. Ah, ya. Solamente limita la falla monofásica. La resistencia puesta a tierra no limita la falla trifásica. Ya. Y por tanto aquí estamos hablando de la falla trifásica. Y aquí no tiene ninguna incidencia, si usted te das cuenta, trabajamos con la secuencia positiva donde no aparece la reactancia de potencia. ¿Sí? Cuando hay falla monofásica, ahí sí, probablemente la reactancia de puesta a tierra va a limitar, pero dependiendo después del punto de falla. ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense, tenemos entonces el cálculo para el R2. Vámonos ahora a el análisis de los TC, pero aquí me dicen solamente la fase A, para no originar tanto cálculo, de R4, para falla monofásica. Fíjense, vamos a irnos al diagrama de impedancia. Vamos a checar aquí un poquito. Ahí está. Fíjense, R4. ¿Cuál es el TC R4? Vamos a borrar aquí. ¿Dónde está la protección? Aquí está la protección. Por tanto, me están pidiendo evaluar aquí y ahí.
pero para falla monofásica. Por tanto, cuando se trata de falla monofásica, ¿qué debemos hacer? Dijimos, para falla monofásica debemos calcular X1A, X1B, X2A, X2B, X0A, X0B. Y debemos formar esos tres circuitos. ¿Qué cosa es X1A? Aquí ubicamos nuestro lindo transformador de corriente con el relé 4. Por tanto, ¿qué cosa es X1A? Reactancia al lado izquierdo de donde está la protección, para la secuencia positiva. Por tanto, ¿cuánto vale en este caso X1A? Fíjense, me paro aquí, secuencia positiva. Me paro aquí y miro para allá. ¿Qué será entonces? C 0, 4, 14 más 0, 126 más C. 6, que vale 0,272. Y tendría entonces esa cálculo 0.414 más 0.126 más 0.272, eso me da 0.66 72. 72 en por día. ¿Cuánto vale el X2A? 0.8550. Reactancia secuencia negativa al lado izquierdo. El circuito de secuencia negativa es el mismo. Por tanto, vale 0,6672. Porque es el mismo. ¿Cuánto vale X0A? Reactancia al lado izquierdo, donde está la protección. Pero para la secuencia, 0. Me voy entonces al circuito de secuencia 0. Fíjense, aquí está la protección. Si miro a la izquierda, ¿qué veo? Claro. Veo esa reactancia Y era. y veo un puente. Por tanto, ¿qué reactancia tengo para la izquierda? 0.414. 0.414. Tengo las del lado A. ¿Cuáles son las del lado B? X1B, X2B, X0B. Ya que estamos en la secuencia 0, fíjense, si está la protección y miro hacia la derecha, ¿qué reactancia tengo? Tengo eso. Por tanto, ¿qué reactancia tengo a la derecha? 0,7775 en punto. Ahora, para la secuencia positiva, tengo que irme arriba, fíjense. ¿Qué veo hacia la derecha? 0.8552. 0,8552. Que es igual en secuencia positiva y negativa. Por tanto, ya tengo las reactancias de los circuitos. ¿Qué hacemos ahora? Los conectamos. Tenemos que conectarlo, vamos a hacer la falla primero al lado izquierdo, para que ustedes lo vean. Conectamos al lado izquierdo. ¿Y cómo se meten los circuitos? En serie. En serie.
Y ahora, una vez que ya está el circuito conectado, identificamos las corrientes. Tengo la corriente del lado izquierdo, I1A, la corriente del lado derecho, I1B, esta corriente I2A, esta corriente I2B, esta corriente I0A, esta corriente I0B. Para calcular estas corrientes, debemos calcular primero la corriente total, la que pasa por aquí, que es I1, la que baja por acá, que es I2, o la que va por aquí, que es la I0. Como están en serie, I1 es igual a I2, igual a I0. Y por tanto, ¿qué decimos nosotros? Sabemos que I0 o I1 o I2 será igual a 1.0 dividido por X1 más X2 más X0. ¿Cuánto vale X1? Reactancia equivalente vista desde el punto de fallo. Si yo me paro aquí en el punto de fallo y veo la reactancia equivalente, veo esa reactancia que está en paralelo con esta. Y por tanto, ¿cuánto vale X1? X1A en paralelo con X1B. Es decir, 0,6672 en paralelo con 0,8552. Y eso me da, tengo el cálculo, aquí 1 dividido por 0.6672 más 1 dividido por 0.8552, y el inverso de eso me da 0,3748. ¿Cómo es la X2? Es igual que X1, 0,3748 en por mil. ¿Cuánto vale la X0? X0A en paralelo con X0B. Y esto me da X0A 0,414 en paralelo con 0,7775. 1 dividido por 0.414 más 1 dividido por 0.7775, y el inverso de eso me da 0,2702. Tengo entonces las reactancias y por tanto de aquí, ¿cuánto vale I0? Fíjense, X1 y X2 son iguales. Por tanto, lo mismo que decir 1.0 por 2X1 dividido por 2X1 más X. X1, 0,3748 por 2 más 0.2702. Eso me da 1,0198. El inverso de eso me da 0,9806 en por mil. Y tengo el valor de la I0. O la I1 o la I2. ¿Se dan cuenta que esto es secuencial? Ahora, conozco la corriente total. ¿Cuál será entonces el valor de los aportes? Aplico divisor de corriente. Luego, I1A será igual a I0 por arriba la opuesta, X1B, abajo X1B más X1A. ¿Cuánto vale I0A? I0 por arriba la opuesta, X0B, X0B más X0A. ¿Cuánto vale la I1B? Si conozco la I1A, ¿cuánto vale la I1B? Será la total menos la I1A. ¿Y cuánto vale la I0B? La I0
menos la I0. He calculado las corrientes aportadas. Por tanto, fíjense por favor, si la falla es al lado izquierdo, ¿qué corrientes están pasando por el TC? I1B, I2B y 0B. Por tanto, para falla F1, ¿cuántas son las corrientes? I0, I1 y 2 en el TC. I0B, I1B y 2. Si la falla fuera en los lados, si fuera aquí la falla, se cierra aquí y por tanto las corrientes que pasan por los TC serían las del lado A. Y por tanto, para falla F2, I0, I1 y 2 del TC serán I1A, perdón, I0A, I1A y 2A. Conozco las corrientes de secuencia. ¿Cómo es con las corrientes de fase ahora? De aquí, por F la menos 1. fíjense, I sub A, I sub B, I sub C será igual 1, 1A cuadrado A, 1A cuadrado por I0, I1 y 2. Y por tanto, me piden la corriente en la fase A. La primera. Por tanto, ¿cuánto vale I sub A? I0 Más I1. más I1 más I2. Pero ¿cómo es I1 y 2? Son iguales. I0 más 2 y 1. Si la falla es F1, ¿cuáles son las corrientes I0? I0B y 1B. Si la falla es F2, ¿cuál es la corriente de la fase A? I0A más 2 veces I1. Ahora, aquí por favor me he tomado la libertad, y discúlpenme, de hacerlo pasito a pasito. Pero, si vemos el desarrollo, fíjense por favor. Si vemos el desarrollo, notemos por favor, fíjense en el desarrollo. Ya los cálculos están directos. Fíjense, X1A, X1B, X0A, X0B. X1A, X0A, X1B, X0B. Directo. Después, ¿cuánto vale X1 y X2? X1 y X2, el paralelo del 1A y 1B. X1 y X2. X0 tanto. El I0, ¿cuánto vale? 1 partido por 2 X1 más X0. 0,98, 0,0. ¿Qué hacemos ahora? Divisor de corriente. Por tanto, calculamos la I1A y la I0A. Fíjense que acá, ¿de dónde sale? Y aquí me he tomado la libertad, por favor, para poder orientarlos en el desarrollo. Aquí he puesto entre paréntesis el divisor de corriente. Fíjense, el divisor de corriente de I1A y 0, y esto que está entre paréntesis es lo que está indicado. Hagámoslo. El X1B, hagamos este divisor. X1B vale 0,8552 dividido por 0,8552 más X1A 0,6672. Si hacemos este cociente, ¿cuánto me daría este cociente, por favor, si me lo dan? 0,56, 17. 0,56 17. Ah, no, 18. En este caso, para la secuencia 0 sería
Lo mismo, X0B partido por X0B más X0. 0.85. Sí. ¿Ah? ¿Sí? Sí. 0.85. Yo no le veo. Sí, ¿verdad? 0. Por tanto, tenemos las corrientes del lado A, como tengo las del lado B, y 0 menos la corriente. Y después, falla F1. Si la falla es F1, la falla es al lado izquierdo, las corrientes que pasan por tercero son del lado derecho, al B. Por tanto, será I0B más 2 y 1B. Esto está en por unidad. Por la corriente base tengo la corriente que pasa en el transformador de corriente de la fase. Para la falla F2, tomo las del lado A, por la corriente base tengo la corriente. Ahora, ¿por qué estamos calculando aquí la falla en la fase A y no en la B y no en la C? Bueno, porque fíjense que en la fase B es I0 menos I1. Es una recta. Y si es una recta va a ser un valor menor. Y yo aquí estoy evaluando las corrientes más altas. Y sé que la corriente más alta va a ser la fase A. Por tanto, el TC4. El TC4. ¿Cuál es la relación de transformación que tiene? Del TC4. 400 a 5. El TC4, 300 a 5. No, 400 a 5. 400. Ah, perdón, tenemos el caso 4. Caso 3. Caso 3. 400 a 5. Por tanto, ¿cuál es la máxima corriente que aguanta? 400 por 2. 800 por 20 me da 8000. La corriente máxima que soportan los transformadores de corriente son 8000. Y aquí tengo 3200 y 4700. Por tanto, verifico que los transformadores de corriente asociados al relé 4 no van a sufrir saturación frente a falla. Tenemos entonces las magnitudes. Insisto, ahí está el desarrollo pasito a pasito, pero sin usar diagramas esquemáticos. Lo importante, por favor, es que ojalá ustedes logren en el desarrollo no usar esto. Que se lo imaginen, que lo tengan presente. Ahora, si no hay vuelta atrás y usted me dice, profe, sin el diagrama no puedo hacerlo, háganlo. Profe, ¿y usted en el certamen va a pedir un diagrama? Así como es. Esa es la pauta, esa es la pauta. Yo no necesito. Necesita los números. Claro, yo aquí hago tic, tic y tic. Ahora, algunas veces también pongo X. mensajes así en el liceo. Punto por un punto, profe. Está bueno. Punto por croquis. Ahora, insisto, si a usted le acomoda esto, pueden hacerlo. Pero esto significa tiempo. Y el tiempo de repente es escaso. Ahora, si ustedes logran abordarlo así es porque ya tienen el procedimiento dominado. Acuérdense, por favor, de que aquí estamos, esto es un resultado final de este problema, de esta unidad. En la otra unidad es el punto de partida. Entonces, es importante que entiendan de que este es un resultado intermedio del proceso. Por tanto, es importante no solamente que lo entiendan, sino que lo dominen. Ahora, fíjense, aquí insisto, aquí hemos desarrollado el planteamiento. Vámonos al punto 3, corriente de relé 3. Cuando hay una falla trifásica en el MIRB, falla trifásica. Por lo tanto, significa red de secuencia positiva. Por tanto, me voy a la red de secuencia positiva. Notemos, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo, ¿qué corriente está pasando por este elemento de protección, el 3, cuando hay una falla en el MIRB? Aquí está el MIRB, por tanto aquí está la falla. Entonces, recordemos, si la falla ocurre aquí, esa corriente de falla
es el resultado del aporte de dos corrientes. Una corriente que viene de acá, que al lado izquierdo le llamamos I sub A, y una corriente del lado derecho que llamamos I sub B. Por tanto, aplicando para la falla trifásica, ¿puedo borrar acá? Entonces, tenemos bajo esa mirada que calcular esas corrientes. Notemos, la I sub B pasa por algún elemento de protección. Por tanto, no me interesa. Me interesa solamente la I sub A. Pero resulta que esta es la I sub A. Esta I sub A viene de acá. I sub A. Y esa I sub A es el resultado de ¿qué cosa? Una I sub A prima del CEN, otra I sub A 2' de los dos motores, y esta I sub A 3', que es la del G2. Si a mí me hubiesen preguntado por la corriente del relé 1, ¿cuál corriente me interesa calcular? Esta. Si me hubiesen preguntado por el relé 2 o el 4, ¿cuál corriente calculo? Solo la I sub A. Pero me están pidiendo por la protección 3. Por tanto, debo calcular la I sub A 3'. Entonces, primero calculemos la I sub A. La I sub A es 1.0 dividido por XA. ¿Qué es XA? Reactancia al lado izquierdo del punto de falla. Si me paro aquí y miro para allá, ¿qué veo? 0,414 más 0,126 más 6. 0.1272. Y eso ya lo calculamos en la reactancia, ¿se acuerdan? Daba 0,66. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? 6672. Y por lo tanto, ¿cuánto vale la I sub A? 1 partido por 0,6672. Y eso me daría 1,4988 por unidad. 1,49 88. 88. Tengo la I sub A. Por tanto, ¿cuánto vale la I sub A 3' entonces? Tisor de corriente. Es una parte de la I sub A. Por tanto, será I sub A. Por, ¿qué va aquí arriba? Arriba va la opuesta. Lo que no estoy calculando. ¿Qué corriente no estoy calculando? ¿Esta? Ni esta. Por tanto, esas dos ramas tienen que ir en paralelo. O sea, 0,1804 en paralelo con 1,0693. Y eso me da, si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto me daría ese paralelo? ¿Cuánto era? Me dio 0,1544. 0, 1544. Sí. 1544. Dividido. ¿Qué va aquí abajo? La misma de arriba. 0,1544 más, aquí va la adyacente. La rama que estoy calculando. Estoy calculando esta rama. ¿Cuál es la reactancia de esa rama? 0,7230. Y por tanto, este factor será 0,1544 dividido por 0,1544 más 0,7233. Y este factor, por favor, si me hacen el cálculo, ¿cuánto daría? 0,1759. 0,1759. 1759. Y por tanto,
0,1759 por 1,4988 me daría 0.2637. 0,26 37. 37 en por 1. Ahora, esa es la corriente en por unidad asociada a la protección 13. Pero a mí me interesa la corriente que ve el relé. Por tanto, debo calcular primero Por la por la corriente. corriente base de la zona. Esa zona está en la protección 3, Zona 3. está en la zona 3, por I base 3. 1740. Aquí tendría la corriente en amperes, Sí. pero en el primario, Sí. y el relé está en el secundario. Multiplico entonces por 5 5 sobre 400. la relación del test. Y ahí me daría la corriente base, Se me dio 9.06. la corriente base en la zona de 3. Podría ser. La corriente base es 2749, esto es 2749,287. 2637. Y por tanto, El valor total me dio 9.0610. 9,06 0610. amperes. Acuérdense que cuando se trata de corriente de los relés basta con tu décima. Muy bien. Y ahí está el desarrollo. Ahora, notemos por favor Bien. ¿Sí? corriente relé para fallo de LMR. Yo distinto. 1759, 149. TC 1 por 700. Ah, que le puso 5 partido 700 usted, profe. Partido 700. La corriente del TC3 es. TC3. De 400. Ah, 700, ¿no? Ah, Me 700. dijeron para aquí. Esto es 700. Y ahí sí me daría. Ahí daría 5,15. Acá os pego con el relé 4. Y aquí, por favor, de nuevo, me tomé la libertad Sí. de poner, se dan cuenta, entre paréntesis, el divisor de corriente. Para que ustedes puedan seguir el cálculo. Porque si pongo el resultado así a lo directo, cuesta hacer un seguimiento. Y aquí está, ¿ves? El divisor de corriente, 0,1750. Y tengo la corriente, en el caso del relé, 13. Vámonos al... No, perdón, ¿alguna duda respecto a eso? ¿Duda? Ya, vámonos ahora, dice, corriente en la fase A de R1. Falla monofásica en el generador. Falla monofásica en el generador. ¿Eso qué significa? Que Que tengo que hacer una falla el otro. monofásica en el punto donde está el generador conectado. Fíjense. Voy a ir al diagrama de impedancia. Vamos a hacer ahora. Aquí tengo el circuito. ¿Sí? Generador, me falta una rama. Me falta una rama aquí abajo. Ahí está. Fíjense, la falla es en el generador. Ubicamos el punto. El generador está aquí. La reactancia está aquí. ¿Por qué es importante ubicar el punto? Porque desde ahí calculamos la reactancia equivalente. Por tanto, de acuerdo a esto, tenemos entonces, ya lo sabemos, debemos primero calcular X1A respecto al punto de falla. Aquí está la falla. Por tanto, ¿cuál es la reactancia equivalente? Voy a ampliar aquí porque no se ve.
Ahí sí. Bueno, así. Ahí. Falla del generador. Fíjense. Aquí está la falla. ¿Cuánto vale X1A? Me paro aquí y miro para allá. Será 0,3643 Más B. más B, que es 0,1390. ¿Y eso me da? 0,50, 33. 0,50 33. 33. X1B. La del lado A, la del lado B ahora. ¿Con qué coincide? 0,30. Con la reactancia del generador. 0,359. 0,359. Por tanto, ¿cuánto vale X1? Sabemos que es el paralelo de ambas. Y el paralelo de 0,50 a 33 y 0,359, 1 dividido por 0,50 33 más 1 dividido por 0,359, el inverso de eso me da 0,20 0,2095 en por mil. ¿Sí? ¿Entendieron? X0A. Tengo que irme a la secuencia 0. Me voy a la secuencia 0. El generador está aquí. Aquí está el generador. Notemos. ¿Cuánto vale la reactancia hacia el lado izquierdo? Infinito. ¿Se dan cuenta que aquí está bien? Por tanto, X0A vale infinito. ¿Cuánto vale la X0B? Me paro en el punto de falla y miro para allá. Tengo solamente 0,3212. 0,3212. Por tanto, ¿cuánto vale la X0? Coincide con la X0B porque la otra parte está abierta. 0,3212. Ahí tengo las corrientes, la reactancia. Ahora puedo calcular la corriente. Y 0 será igual a 1.0 dividido por 2 por 0,95 más 0,3212. Y 2 por 0.2095 más 0.3212. Porque el equipo El inverso de eso son iguales. me da 1,35 1 en por mil. ¿Le das o no? ¿Sí? En el desarrollo el desarrollo está en su cálculo está. Ahí está, está el cálculo que dice 1,35 de Diga, Sí. Ah, No, si era para confirmar. Claro, gracias. tenemos la I0. Ahora bien, fíjense por favor. Me están pidiendo la corriente ¿dónde? En el RD1. El 1, ¿a qué lado está? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? el 1 a la izquierda. De la falla. Si la falla es en los terminales del generador, la protección que me están pidiendo valor, ¿está a la izquierda o a la derecha? Del punto de falla. A la izquierda. A la izquierda, por tanto me interesan solamente las corrientes del lado A. La del lado B no me interesan. Las puedo calcular, pero no me uso. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale I1A? Será la total 1,351 por arriba, para la grama opuesta. Como estoy calculando la del lado A, la opuesta es la del lado B. X1B, 0,20
95 dividido por 0,2095 más la adyacente, 0,50, 33. Y eso me da 0,2095 dividido, abre paréntesis, 0,2095 más 0,5033. Este factor me da 0,2939. Y por tanto el resultado por 1,351, eso me da 0,397. En el desarrollo, por favor. Y 1A. 03938. A ver, pero aquí tengo una línea por aquí. No es el 0.359. 0,20, la apuesta. Ah, no, la apuesta no es. Sí, pues 0.30. Me equivoqué explicarla, ¿no? X1B está aquí. 0.359. 0,359 dividido por la opuesta, 0,359 más la adyacente, 0,50, 33. Y este factor me da 0,359 dividido, abro paréntesis, 0,359 más 0,50, 33. Y eso me da 0,41, 63. Y 0,4163 por 1,351, eso me da 0,5624. Por favor, en el desarrollo que les pasé, este desarrollo no está, pero está el resultado. 0,4163. Y esto da 0,56, bueno, 24, 25. ¿Sí? Ahora, fíjense, por favor. ¿Cuánto vale la I0A? La corriente I0 al lado izquierdo. ¿Cómo está al lado izquierdo la secuencia 0? Abierto. Está bien. Por tanto, ¿cuánto vale la I0? 0. Vale 0. Alarma. Si vale 0, me debo preocupar Sí, si hay conexiones de los tráficos. Porque si es así, debo incorporar el desfase de más 30 o menos 30 según la conexión. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, aquí ya debo preocuparme del tema de la conexión. Ahora, secuencia. ¿Dudas respecto a esto? ¿Hay alguna dígame? ¿Se puede repasar, por favor, la I1A? ¿De dónde sale la impedancia en el dibujo, por favor? Sí, por supuesto. Esta es la... Esta es... Caso 31. Fíjense. Aquí tengo la falla. ¿Dónde la falla? Es en el generador. Aquí está la falla. Por tanto, aquí tengo una I1A y aquí tengo una I1B. Y esa es la que estoy calculando, la I1A. ¿Y cómo calculo la I1A? Esta. Si recordamos el circuito que pusimos aquí, de los 3 circuitos separados, la I1A será la I1 o la I0 por la opuesta, X1B, partido por X1B más X1A. Aquí está. Esta es la X1B, esta es la X1B y esta es la X1A. Siempre el procedimiento es el mismo. Por eso que aquí calculamos la X1A, X0A, X1B, X0B y después, para calcular las corrientes del lado izquierdo, aplicamos divisor de corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? La I0 no la calculamos porque va a ser. Ahora, fíjense, calculamos la I1A. Aquí está la falla,
Esta es la I1A. Y me están preguntando en qué relé. En el R1 me están preguntando por la corriente que pasa por aquí. Por tanto, la corriente que pasa por esta rama es una parte de esta. Y por lo tanto yo digo, la I1A prima será igual a la I1A por arriba va la opuesta, la reactancia donde no estoy calculando. Fíjense, si estoy calculando esta rama, ¿qué rama no estoy calculando? Esta y esta. Por tanto será la opuesta será 1.3952 en paralelo con la opuesta 1,0693. La rama opuesta, estas dos ramas que no estoy calculando. Igual que lo hicimos con la falla trifásica. Ahora, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me daría esa corriente, esa recta? .39, 1 dividido por 1.3952 más 1 dividido por 1,0693. El inverso de eso. Esto me da 0,60 54 dividido la opuesta. ¿Qué va abajo? La opuesta de nuevo. 0,60 54 más aquí va la adyacente, que es la rama que estoy calculando. Y esta vale 0,1804. Y por tanto, todo este factor será igual a 0,6054 dividido, ahora paréntesis, 0.6054 más 0.1804. Y esto me da 0.7704. Que debería estar entre paréntesis aquí. Bueno, aquí lo puse en detalle. Fíjense, aquí en el desarrollo, por favor, fíjense, está el 0,6054. Y aquí puse la suma de estos dos, que dan 0,7858. Y el resultado entonces será, esto será la I1A, 0,5624 por 0,7704, y esto me da 0.5624 por 0.7704. Y esto me da 0.4333 aproximadamente. El apunte y el desarrollo 0.4334. El decimal de... Por tanto, ¿cuál es la corriente que va de RL1 para la secuencia positiva? Este valor. ¿Cuál es el valor que ve este relé para la secuencia negativa? Este valor. Pero hay un detalle. Cuando dijimos alarma, tenemos que ahora, además de calcular la magnitud, tenemos que poner los ángulos cada vez que pasamos por un transformador. Por tanto, fíjense, aquí está la falla, aquí está el transformador T3, y después pasamos por el transformador T1. Por tanto, de aquí al relé, fíjense, ¿cuál es el camino que hicimos? Ese camino. Y en ese camino, ¿por cuántos transformadores pasamos? 2. Por el T3 y por el T. El T3
Fíjense, el T3, estrella, aterrizado, delta. Estamos pasando de una delta a una estrella. Por tanto, la secuencia negativa, menos 30. Perdón, la secuencia positiva, menos 30. De aquí, en el T1 es delta, estrella aterrizado. Para pasar de la estrella aterrizado a la delta, y la secuencia positiva es más 30. Por tanto, a esto hay que agregarle 1 con ángulo de menos 30 por el transformador T3, y hay que agregarle 1 con ángulo de más 30 por el transformador T1. ¿Y cuánto me da menos 30 más 30? 0. Por tanto, me queda 0,43, 3. ¿Y cuánto vale la secuencia negativa? Igual, lo mismo. Y por lo tanto, a partir de este cálculo, lo que tenemos entonces, fíjense, es que, y aquí por favor les puse el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta en el desarrollo, fíjense en el desarrollo. Me faltó ver el transformador, fíjense. Fíjense, por favor. Y 1A, 0,5625. Después, ¿cuánto vale la corriente en el relé? La corriente y 1A por el factor 0,6054. Aquí, 0,6054. El opuesto, y aquí está el opuesto más el adyacente, eso. Y ahí tengo la corriente que venía del L1, pero ahí está solamente la magnitud. Falta incorporar el desfase desde el punto de falla hasta el relé que quiero calcular. Y por tanto, este 1 con ángulo de menos 30 es por el transformador T3, 1 con ángulo de 30 es por el transformador T2. Y por tanto, como vemos acá, se anulan. Y tenemos entonces la corriente que venía del relé para secuencia positiva. Como en la secuencia negativa, iguales. De acuerdo a esto, en la fase A, ¿cuál será la corriente? Aquí lo hicimos. Fíjense, ¿cuál es la corriente en la fase A? Y 0 más 2 y 1. ¿Pero cuánto vale 0? 0. 0. Por tanto, me queda 0 más 2 y 1. O sea, 2 y 1. 2, 2 y 1. Aquí tengo el valor por unidad. Corriente base, está en la zona 1 en el relé. Y por la relación del transformador, me da la corriente que venía del relé 1 en la fase. Ahora aquí, ciertamente, ¿cuál es el detalle? El detalle, por favor. Cada vez que la secuencia 0 me dé 0, debo recordar que aquí en el cálculo, al final, debo incluir los desfases. Si la secuencia 0 no es 0, no me preocupo. Pero si es 0, debo no solamente calcular la magnitud, sino que debo incorporar los desfases vinculados a la conexión de los tramos. ¿Sí? Eso es lo único probablemente más complejo del cálculo. ¿Sí? Tenemos entonces, y aquí en todo caso, por favor, me he tomado la libertad de ir poniendo pasito a pasito los valores para que ustedes los puedan después meditar, reflexionar y en cierta medida, ¿cuál es mi sugerencia? Hacer el problema de cero. De cero. Enunciado, listo. Y hacer todo el problema de una vez. No vayan haciéndolo por parte. No lo hagan por parte. Lo hacen todo y después revisan. Cosa que si se equivocaron arriba, que les duela. Para hacer el cálculo de nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la única forma aquí de poder internalizar estos procedimientos. Ahora, tenemos falla monofásica. Aquí sabemos, este es el caso más extremo. El punto 5 probablemente es el cálculo más complejo. Porque aquí, cuando se trata de fallas bifásicas a tierra,
las corrientes de secuencia son distintas. Acuérdense que acá, cuando evaluamos falla bifásica tierra, tenemos que trabajar con la secuencia positiva, que está en paralelo con la secuencia negativa y la secuencia cero. Ahora, aquí por favor también, fíjense, aquí también me he tomado la libertad, dígame. Sí, perdón. Teníamos una reactancia puesta a tierra en la estrella. ¿Ya? ¿En qué momento jugamos eso? No estoy internalizando, me perdí. ¿Se acuerda que en algún momento, en la parte anterior del problema, ocupamos esa resistencia? Esa reactancia, perdón, ¿te digo? Esta es cosa. Esa en algún momento lo ocupamos. Y me hizo ruido una razón. Aquí, esta reactancia. Sí. Bueno, esta reactancia se va a ocupar cuando hagamos un cálculo. Todavía no lo hemos ocupado. Pero si yo quisiera hacer el cálculo de la falla aquí, por ejemplo, si hago la falla en esta barra, ¿cuánto vale la X1A? Esto. X0A, ¿cuánto vale la X0B? Esto. Y ahí aparece la reactancia. Estas reactancias, a ver, fíjate, ¿hemos usado la reactancia de estos motores por separado? No, porque no se ha incluido en el cálculo. Por tanto, de repente nosotros usamos las reactancias equivalentes o usamos las reactancias individuales según el procedimiento numérico. Estoy bien. ¿Sí? Fue una estupidez en realidad. Lo que pasa es que como ocupamos el camino inverso para colocar los menos 30 y el 30, Sí. ahí me hizo ruido porque lo vi en el... Claro, pero fíjate que en el mar, si yo estoy haciendo la falla aquí, por ejemplo, aquí que la secuencia 0 sea 0, porque aquí está abierto, ya me recuerda que aquí se produce un desfase. Aquí tengo un desfase, estoy pasando de delta a estrella, por tanto la secuencia positiva es menos 30. Después sigo por aquí arriba, aquí me encuentro de nuevo con el circuito desconectado, delta estrella, para pasar de aquí para allá tengo más 30. Y por tanto, ¿cuántos pasos hago para llegar del punto de falla a la protección que yo quiero evaluar? Menos 30 más 30 me da finalmente el ángulo de 0. También se puede ver por la secuencia 0. Ahora, estos valores, los valores de la reactancia de puesta a tierra, no se utilizan o no se reflejan en todos los cálculos. Va a depender de dónde sea la falla. Y eso es lo que hay que ser cuidadoso. Este valor, finalmente lo que está haciendo, fíjate que si yo hago una falla de este lado, este valor no participa. Pero si hago una falla aquí, ahí sí está no participa. Por tanto, depende del punto. Me puso nervioso la alarma de esos problemas. Ahora, lo importante, por favor, cada vez que ustedes en su procedimiento numérico detecten que la corriente secuencia 0 es 0, tienen que poner atención al desfase. Eso es lo que yo les pido. Ahora, ¿qué desfase? Va a depender de la conexión de los trozos. Ahora, fíjense, para la secuencia, para el cálculo de falla bifásica tierra, aquí el resultado, ciertamente, o el desarrollo, es un poquito más laborioso, pero seguimos con la misma estrategia. Fíjense, falla bifásica tierra. ¿Dónde se produce la falla bifásica tierra? Me dicen en el primario del T4. Por tanto, respecto del transformador T4, debo calcular la reactancia del lado izquierdo, reactancia del lado derecho, para la secuencia positiva y negativa, la secuencia 0 al lado izquierdo, y en este caso, por la conexión del trafo, la reactancia secuencia 0 del lado P es infinita. Tengo X1A, X1B, X0A, X0B, la misma estrategia. ¿Qué hago ahora? Calculo X1 y X2, porque son iguales. Y como las calculo, el paralelo de X1A y X1. La X0, ¿cómo la calculo? El paralelo de X0A y X0B, pero X0B vale infinita. Por tanto, me queda X0. Y tengo los valores. Con los valores, aquí empieza el cambio. Porque ahora, lo que ustedes tienen
para la falla bifásica tierra, tiene un circuito que es completamente distinto. Ustedes tienen un circuito donde tengo el valor de X1, 0,211. Tengo la fuente. Aquí tengo la secuencia negativa, 0,211. Y aquí tengo la secuencia 0, que es 0,2204. Ya los circuitos no están en serie. Y por tanto aquí tengo la corriente I1, aquí tengo la corriente I2 y aquí tengo la corriente I0. Y por lo tanto, ¿cuánto vale I1? Será la fuente dividido por la impedancia que ve la fuente. ¿Qué impedancia ve la fuente? 0,211 más 0,211 en paralelo con 0,2204. Y por tanto, al desarrollar esto, me da que la I1 es 3,1356. Conozco la corriente I1. ¿Cuánto vale la I2? Aquí aplicamos nuevamente divisor de corriente. La I2 será menos la I1. El signo negativo, acuérdense, porque las corrientes están todas entrando. Por, ¿qué va aquí arriba? En un divisor de corriente, aquí va la opuesta, la que no estoy calculando. 0,2204 dividido por 0,2204 más la adyacente, 0,211. ¿Cuánto vale la I0? Menos I1 por arriba la opuesta, la que no estoy calculando, 0,211 dividido por 0,211 más la adyacente, que es la que estoy calculando, 0,2204. Y ahí tengo las corrientes de secuencia negativa, menos 1,6016, y la secuencia 0, que vale menos 1,534 en todo. Ahora, fíjense por favor de que en el desarrollo del divisor de corriente, aquí está el factor del divisor. Este factor y ese factor está desarrollado para que se pueda replicar y lo puedan revisar. Tengo las corrientes, que aquí que se debe cumplir, si sumo las tres tiene que dar 0, porque la suma de las tres corrientes en un nudo me da 0, ley de Norton. Y por tanto, tengo las corrientes. Ahora, aquí me están preguntando, fíjense, por la corriente en la fase A del relé 4, el relé 4, y la falla es en el primario del 4. Aquí, fíjense por favor, tenemos en este cálculo notemos por favor, aquí está el transformador T4, aquí está el primario, ahí está la falla en el lado primario. Por tanto, respecto al punto de falla, tengo una I1A, una I1B. Si me preguntaran por el relé 2, me preocupa la I1A. ¿Pero por qué relé me están preguntando? Por el 4. ¿El 4 en qué lado está? En el lado B. Por tanto, estas corrientes son las totales. Luego debo calcular las corrientes del lado B. I1B, I2B y 0B.
Pero fíjense en la secuencia 0. ¿Qué pasa con la secuencia 0? En el lado B. La falla es aquí, en el primario. ¿Y cómo está este circuito? Está abierto. Por tanto, ¿cuánto vale el 0B? Infinito. Vale 0. 0 alarma. En el cálculo debo incorporar desfase. Ahora, si conozco la I1, ¿cuánto vale la I1B entonces? La I1B. Ya no hay reflexión aquí. I1B es I1 por la opuesta, X1A partido por X1A más X1B. La I2B, I2 por X2A partido por X2A más X2. La opuesta partido por la suma de la opuesta vale eso. ¿Cuánto vale X1A? Aquí está, en el cálculo. ¿Cuánto vale? La puse de una vez aquí. ¿Cuánto vale la X1A aquí respecto al punto de falla? Aquí faltó ese detalle. X1A. ¿Cuánto vale X1A respecto a la falla en el lado primario del transformador? 0,26, 0,126 más 6. Y eso me da, si me hacen el cálculo, ¿cuánto daría 126? 0,126. 1,52. Fíjense, 0 sería 0,126 más 0,272. 0,1272. ¿Y esto me da cuánto me da? 0,2532. 0,2532. ¿Cuánto vale la X1B? Me paro en el punto de falla. Miro a la derecha. ¿Qué tengo ahí? 0,414 más 0,8552. ¿Y eso me daría? Bueno, no lo calculamos, está directamente. 1.2692. ¿Cuánto? 1.2692. 26,90. Por tanto, X1A, ¿cuánto vale? Esto es I1 por X1A 0,2532 dividido por 0,2532 más la X1B 1,2692. ¿Y este factor, por favor, cuánto da? 0.1663. 0,1663. Fíjense, en la I2, ¿cuánto vale la X2A? La X1 y la Y2, ¿cómo son? Igual. Son iguales. 0,2532 dividido por 0,2532 más 1,2692. O sea, 0,1663. Conozco la I1. ¿Cuánto vale? 3,1356. Conozco la I2. ¿Cuánto vale? Menos 1,66. Reemplazando. En el desarrollo, ahí está, fíjense, por favor, fíjense. Y 2 y 0. Y 1B. La I1 por el factor B. Este factor es el que está calculado aquí. Eso me da la I1B. La I2B es la I2
y el factor es el mismo, porque la secuencia positiva y negativa son iguales. Y por lo tanto conozco la A y 2B. Luego, ¿cuánto vale las corrientes A, B, C? F, 0. La secuencia 0 vale 0. Por tanto, a estas magnitudes que calculé, debo agregar el desfase del transformador T4. Fíjense. Transformador T4. El transformador T4. Aquí tengo la falla. Y aquí ya calculé las corrientes. Corriente y 1A y 1B. Pero quiero calcular la corriente a este lado. Por tanto, si tengo la corriente aquí, debo pasar acá. Este trafo, el trafo T4 es delta estrella aterrizado. Este trafo es delta estrella aterrizado. Por tanto, si quiero pasar de aquí hacia acá, estoy pasando de una delta a una estrella. Y por tanto, en la secuencia positiva es menos 30 grados, y en la secuencia positiva, y en la secuencia negativa, más 30 grados. Por tanto, el valor que calculé recién, para la secuencia positiva, debe agregarle menos 30, y la secuencia positiva, más 30. ¿Por qué le agrego este desfase? Porque debo incorporar el desfase, dado que aquí tengo yo de por medio un transformador que origina que la secuencia 0 valga 0. Y por tanto, a partir de eso, si ustedes se dan cuenta, en el resultado, ahí está. La secuencia negativa, menos 30. La secuencia positiva, menos 30. La secuencia negativa, más 30. Yo hice todo antes, sin importarme el desfase. El desfase lo pongo al final. También lo pueden hacer por parte, pero por parte de realidad es bastante más lioso. Aquí lo hacemos de una vez. Ahora, este resultado me da en por unidad. Multiplico por la corriente base, por la relación del TC, y como me piden solamente la corriente en la fase A, 1 por 0, 0, 1 por esto, más 1 por esto, ahí está el desarrollo, multiplicando me da 15,52. Esto ciertamente es más complejo. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto. Que para la falla monofásica no es necesario. ¿Por qué no aplico la regla mnemotécnica? Aquí estamos obligados a entrar a aplicar con las corrientes. Claro, afortunadamente nos pidieron la fase A. Si no se pedía la fase B y la C, habríamos tenido que hacer 3 cálculos separados, independientes. Entonces, este ejercicio, que es un ejercicio de prueba, es un ejercicio donde uno puede ver el desarrollo de los distintos procedimientos. Ahora, el sentido, bueno, siempre se me criticaba, profe, que faltó tiempo, si usted me daba media hora más, le hago toda la prueba. Ahora tenemos esa media hora más, porque el sábado vamos a dedicarnos únicamente, el sábado que fijemos la fecha de la prueba, vamos a fijarnos solamente en desarrollo de problemas, porque la parte teórica la vamos a hacer antes. Acuérdense que este sábado hacemos solamente la parte teórica. ¿Sí? Ahora, este sábado, como yo les comentaba, empezaba el laboratorio de protecciones, pero no tiene sentido todavía hacer el laboratorio de protecciones si no hemos visto todavía la unidad 2, que es la parte teórica de protecciones. Así que, teóricamente, los laboratorios van a partir el sábado siguiente. ¿Sí? Y por tanto, este sábado hacemos el primer bloque de anteproyecto, voy a mandar un WhatsApp, y el segundo bloque es protecciones para finalizar con el caso número 4. ¿Sí? Ahora, lo que yo les pido, por favor, es ojalá puedan ver antes del sábado el caso 4, para ya ir afinando un poco los resultados. ¿Sí? Bien, lo dejamos hasta acá.
Muy amable.